Muy buenas tardes tengan todos los amigos de la octava sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la Comisión de Capacitación del Área de Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima. Para nosotros es un gran honor tener a un invitado especial, esta vez desde el Brasil, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Paulo Yamamoto, ¿no? Que es un estudioso del derecho, profesor, y así de que estamos muy contentos y nos va a contar cómo es la administración de justicia en materia laboral de nuestra hermana República Federal del Brasil. Así que en este momento vamos a darle lectura a su currículum vitae. Correcto. En forma resumida, por cierto. Gracias. Adelante, doctor Baldió. Muchas gracias, doctor. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a presentar al doctor Paulo de Carvalho Yamamoto. El doctor Paulo de Carvalho Yamamoto es abogado, profesor de Derecho en el Instituto Federal de Sao Paulo, doctorado en la Universidad de Sao Paulo, donde actúa como investigador del Grupo Pesquisa, Trabajo y Capital de la GTTC-USP. El doctor puede iniciar. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, presidente Gino. Muchas gracias a todos ustedes acá presentes, estimadas señoras, estimados señores. Mucho me alegra la oportunidad de hablar para tan distinguido público. Así que agradezco inmensamente al presidente doctor Gino Yangali Iparaguirre y también a todas las personas que hicieran este evento posible. Bueno, empecemos del principio. Me llamo Paulo de Carvalho Yamamoto, soy abogado y profesor de Derecho en Brasil. Como ya pudieran percibir, no soy propiamente un hispanohablante. Pido perdón por mi mal castellano. Si no entiende algo, por favor, pregúntemelo sin problemas. Puede que la barrera del idioma sea uno de los principales factores para que Brasil no intercambie nuestras experiencias y pensamientos con Latinoamérica, lo que es una lástima. Así que quiero registrar una vez más mi admiración por los esfuerzos de integración internacional que ustedes están haciendo, pues son absolutamente imprescindibles para que el derecho social pueda avanzar en nuestra parte del globo terrestre. Yo, la verdad, es que conozco casi nada del derecho peruano, y mucho menos del derecho procesal laboral de ustedes. Pude conocer un poquito, muy poquito, reconozco, de la historia colonial de este país, leyendo el clásico Las Venas Abiertas de América Latina, de nuestro querido amigo uruguayo Eduardo Galeano. En el libro de Eduardo Galeano, vemos que aunque cada país tenga sus particularidades, los movimientos de nuestra historia son muy similares. Vivimos en un territorio de grandes riquezas, riquezas naturales, humanas, ideales. O sea, ideales de ideas. Hacemos parte de un pueblo solidario y extremadamente ingenioso. Desafortunadamente, toda nuestra riqueza en los últimos 5 siglos atrajo la ganancia de los extranjeros que nos impusieron un régimen de pobreza en medio de un territorio de grande riqueza. Mi hipótesis es que de manera análoga a lo que pasa en la historia de nuestros países, los movimientos de abertura y cierre del derecho procesal y laboral brasileño son por lo menos parecidos con lo que pasa por tierras peruanas. Al final, ustedes podrán decirme si mi hipótesis está o no correcta. Bueno, acá un paréntesis. Yo hablé con la doctora
Carolina, que tuvo un problema hoy, y entonces repartimos nuestras presentaciones y me tocó hablar un poco más desde el punto de vista teórico e histórico, ¿sí? Bueno, sabemos que el derecho procesal, y esto vale para todas las áreas, ¿no? El derecho procesal es un instrumento del derecho material. O sea, derecho procesal no es autónomo en relación con el derecho material, pero el derecho procesal está desarrollado para tornar el derecho material realidad. Por ejemplo, en derecho penal, el derecho penal toma como base la idea de que sacar la libertad de alguien es una medida que debe ser utilizada solamente en último caso. Por eso, el derecho procesal penal está estructurado para garantizar derechos a quienes sufren la persecución estatal, consagrando la idea del indubio pro reo. De la misma manera, el derecho civil, por su vez, desarrolló el derecho procesal civil por las razones del derecho material civil, desarrolló el principio de favor de victorias. Bueno, es decir, si el derecho procesal es instrumento para garantizar el derecho material, es necesario entender las razones de existencia del derecho material para que se pueda pensar razonablemente el presente y el futuro del sistema procesal. En el caso específico del derecho procesal laboral brasileño, su aprehensión exige de nosotros una mirada histórica para la construcción del sistema laboral de mi país. Bueno, entonces, desde una mirada histórica, tenemos que Brasil ha sido el último país de las Américas que terminó con la esclavitud. La esclavitud, la gran pena del mundo, en las palabras de José Martí, ¿no? La esclavitud terminó en Brasil solamente en 1888. ¿Qué significa esto? Esto significa que desde la llegada de los portugueses en Brasil en 1500 hasta hoy día, 2021, tuviéramos 388 años en que la sociedad brasileña se ha fundado en el trabajo esclavizado. 388 años de esclavitud. Por otro lado, tuviéramos solamente 133 años en que, desde el punto de vista formal, o sea, por lo menos en la ley, es lo mejor, solamente en ella, en la ley, nuestra sociedad brasileña está basada en el trabajo libre. Lo que quiero decir muy gráficamente es que los poco más de 100 años que nos aleja del término legal de la esclavitud en Brasil no han sido suficientes para que pudiéramos superar los casi 400 años de una sociedad y una mentalidad esclavista. O sea, por casi 400 años, los dueños del poder, la élite política y económica, construyeron una cultura jurídica que defendía que personas de determinados colores o razas no eran seres humanos, sino cosas. No eran sujetos de derecho, sino objetos de negocio jurídico. Por casi 400 años. Para nosotros brasileños es absolutamente necesario reconocer nuestra herencia colonial, racista y esclavista si quisiéramos algún día superarla. Muy resumidamente, entonces vamos a un histórico brasileño del trabajo libre. En la virada del siglo XX, o sea, del siglo XIX para el siglo XX,
hay un intento de desarrollo industrial en Brasil que muy pronto armará un gran conflicto en nuestra sociedad. A ver los dos sujetos de este conflicto. De un lado hay los empresarios. El capital para inversión en actividades industriales han se originado en la acumulación desde la actividad agrícola, que como sabemos estaba fundada en el trabajo esclavo. No solamente el dinero tenía origen en la esclavitud, sino también la mentalidad de los empresarios. Es decir, creían que aún eran señores de esclavos. De otro lado, el otro sujeto en este conflicto son los obreros. Muchos que han sido expulsos del campo, de las áreas agrícolas, rumbo a las ciudades que empezaban a industrializarse. Llegando a ciudades como São Paulo, donde vivo yo, todos, y cuando digo todos, estoy hablando no solo de varones adultos, pero también mujeres embarazadas, niños de 10 años, incluso viejitos, todos eran obligados a elegir uno de los dos caminos: morir de hambre en las calles o intentar sobrevivir en las fábricas. En las fábricas el trabajo era muchísimo y los sueldos muy bajos. El tema de la mentalidad colonial es tan importante que muchos empresarios, para no recurrir a los trabajadores recién libertos, buscaron en Europa manos de obras para sus industrias. En Europa y Asia también. ¿Sí? Hay una inmigración japonesa, por ejemplo, para Brasil, y yo sé que en Perú también, ¿no? Es un momento de grande inmigración de españoles, italianos, alemanes y otros trabajadores europeos y asiáticos para Brasil. Algunos de estos trabajadores ya tenían, sobre todo los europeos, alguna experiencia en movimientos obreros o políticos en Europa. Así, en sus valijas, además de esperanza, hubo quienes trajeron ideales anarquistas y comunistas. Ahí les va los sujetos del conflicto. A ver el objeto. De un lado, mismo bajo tantas horas en las fábricas, los trabajadores no ganaban lo necesario para las necesidades más básicas de sus familias. El frío, el hambre, las enfermedades y otros males amenazan las vidas obreras. Frente a eso, bueno, estamos hablando acá de la virada del siglo XIX para el siglo XX, ¿verdad? Frente a eso, entonces, a estas condiciones, estas precarias condiciones de vida, los trabajadores empiezan a unirse para reclamar mejores sueldos, mejores condiciones de vida. Las ideas anarquistas y comunistas encuentran ahí una multitud lista para la radicalidad. Esto significa que los niveles de explotación en este momento eran tan grandes que resultaron en enormes movilizaciones obreras por toda la primera mitad del siglo pasado. Con miedo de perder sus empresas, los empresarios están de acuerdo en reducir un poco sus beneficios, garantizando un mínimo de dignidad a sus empleados. Es decir, las movilizaciones obreras, al poner en jaque el poder económico, generan concesiones políticas por parte de las clases dirigentes, que han sido positivadas en ley. Aquí entonces tenemos un punto fundamental. En Brasil, nuestro derecho laboral
no nace por una buena voluntad del Estado. Más bien, nuestro derecho laboral brasileño nace como una concesión estatal de los poderosos para intentar aplacar, poner más calma, la furia de los trabajadores que se unen para luchar por mejores condiciones de vida. De 1943 es nuestra consolidación de leyes del trabajo, la legislación más importante que aún hoy está vigente. Ojo, porque no es un código laboral, sino una unión de leyes de distintas categorías ya existentes. Es una consolidación de leyes del trabajo. Esta advertencia se hace necesaria porque aún hoy hay quienes creen que las leyes laborales han sido un regalo de un muy popular presidente de aquel tiempo, nombrado Getúlio Vargas. La verdad es que aunque tenga sido un importante político para nuestra historia, no se puede borrar la importancia que tuvieron las luchas obreras para que se garantizasen los derechos consolidados en ley. Por lo tanto, aquí tenemos entonces el resumen del conflicto social que origina el derecho laboral. Su objeto es el salario, o sea, la contraprestación debida por el empleador, y que desde un punto de vista de los hechos, el trabajador utilizará para garantizar las condiciones materiales de existencia de sí mismo y de su familia. Sin su sueldo, sin su remuneración, los trabajadores, que son la gran mayoría de la población, están condenados a la violencia. Como instrumento de este derecho material tan fundamental para la sociedad, el derecho procesal y laboral de Brasil se desarrolla para ser simples, rápido y oral. Simples, rápido y oral. Por supuesto, estamos frente a algo que garantiza la posibilidad de las familias obreras, o sea, de las familias de la mayoría de la población, alimentarse. Hay que ser entonces un proceso simple, rápido y oral, sin tantas formalidades. Al revés de una contienda civil, donde los vecinos, por ejemplo, litigan con paridad de armas, con posibilidad de presentar pruebas, de hacer acusaciones, defenderse. La situación real en la cual se desarrolla el derecho procesal laboral está marcada por dos elementos. Uno, las partes no están en el mismo nivel de posibilidad de litigar. Estamos frente a una lucha de David y Goliat. Por ejemplo, no se puede exigir, es como una prueba diabólica, exigir que el trabajador pueda probar todos los actos de comando que su empleador le impuso. Bueno, entonces, el derecho procesal laboral está marcado por dos elementos. El primero, que las partes no están en el mismo nivel de posibilidad de litigar. El segundo es que el acreedor reclama. ¿Quién es el acreedor en una reclamación laboral? Bueno, el trabajador. El acreedor reclama una prestación esencial para que pueda vivir. En esta situación no se puede entonces imponer muchas formalidades. Porque, como se dice en mi país, quienes tienen hambre, tienen prisa. Hay que garantizar rápidamente que los trabajadores reciban sus sueldos
para que ellos no tornen a rebelarse. Entonces, vamos a ver ahora, diseñé una perspectiva de algunos momentos de la justicia laboral en Brasil. En un primer momento, la justicia laboral brasileña es una parte administrativa del poder ejecutivo. Está vinculado al Ministerio de Trabajo. Además, la justicia laboral entonces nace como tripartite. Está conformada por un representante del Estado, uno de los empresarios y otro de los trabajadores. Un paréntesis, hace algunos años, como creo que en 2017, he tenido oportunidad de ir hasta la Ciudad de México, Distrito Federal en México, y con un amigo, compañero Nair Velasco, abogado laboralista, conocer un poco mejor la justicia laboral mexicana. Creo que ustedes también van a tener una ponencia sobre derecho procesal laboral mexicano. Y ahí, en 2017, aún todavía tenía la justicia laboral tripartite, o sea, con un representante de empresarios, un de trabajadores y un del Estado. Y se discutía en aquel momento si era mejor no utilizar más esta forma o si aún era buena. Cerrando el paréntesis. Entonces, en este primer momento de la justicia laboral brasileña, la justicia hace parte del Estado, del Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, ¿bien? Y es tripartite, empresario, Estado y trabajadores. En un segundo momento, bueno, poco a poco, este momento se va cambiando. La justicia laboral ingresa en el Poder Judicial. Creo que esto pasa en la Constitución de 1946. En este periodo, o sea, desde 1942, que es de cuando se crea la justicia laboral federal, hasta 1964, tenemos un periodo en que el derecho material y el derecho procesal han sido desarrollados por medio de negociaciones colectivas, huelgas y leyes. O sea, un momento de origen y además de pequeños cambios para que se arregle mejor el sistema. Hay un segundo momento en el cual la justicia laboral se vuelve en un lugar de persecución a sindicalistas. Es el dramático momento de la dictadura civil-militar brasileña, desde 1964 hasta 1985. Acá es necesario subrayar el signo civil y militar de la dictadura. Y esto se hace necesario para destacar el importante apoyo que las élites económicas dieron al golpe de Estado. Así, la política de la dictadura ha sido para beneficiar, además de los militares, también los grandes empresarios. Ingresamos entonces en un tercer momento. Como resultado de la dictadura civil-militar, Brasil produjo lo que los militares llamaron de milagro económico. De hecho, nuestro Producto Interno Bruto ha crecido, pero la desigualdad social creció mucho más. Es decir, el país estaba más próspero y la población más miserable. Así surge en el movimiento de trabajadores de una región cerca de São Paulo, la región de
ABC, o sea, Santo André, San Bernardo y San Cayetano. En San Bernardo hay un movimiento muy fuerte de trabajadores. Entre estos trabajadores hay uno que se destaca como principal líder, llamado Luiz Inácio Lula da Silva, el Lula. En este periodo, 1978 más o menos, las 78, 79, las huelgas de esta región extremadamente industrializada no tiene como preocupación central un componente político. No son huelgas contra la dictadura. El componente central es económico. Las huelgas son para garantizar un sueldo que no se deprecie frente a la inflación. Una inflación terrible que los militares estaban produciendo. Pero al atacar el pilar económico de la dictadura, muy pronto se derrubó el castillo de cartas, Castelo de Cartas, del régimen dictatorial. Llegamos entonces a un momento muy importante de la historia de nuestro país. Entonces, el cuarto momento, ¿no? Llegamos a 1988, finalmente, logramos nuestra constitución, redemocratizando nuestro país. En la constitución de 1988, han sido garantizados importantes derechos sociales en el texto de la Constitución, incluso sobre el estatus de derechos fundamentales. La justicia laboral también está prevista, está descrita como una parte del poder judiciario en la Constitución judicial, en la Constitución de 1988. Entonces, a partir de, en este momento de 1988, es un momento de gran optimismo frente a las instituciones. Se pretende garantizar, ampliar el acceso a justicia, o sea, superar las barreras que Brian Garf y Mauro Capelletti llaman en el clásico Acceso a Justicia, que es un texto muy importante de 1978, de estorbes a la paridad de armas. Entonces, intentamos ampliar el acceso a justicia para llegar a la situación de paridad de armas. En este momento, entonces, hay leyes como la ley del Ministerio Público, la ley del Código de Defensa del Consumidor, que crean un sistema procesal de acción colectiva en defensa de derechos difusos, que empieza a ser utilizado en materia laboral. Derechos colectivos, para que el Ministerio Público pueda representar los trabajadores o alguna situación que el daño no esté individualizado. La posibilidad de sindicatos actuar en nombre de los trabajadores, incluso de trabajadores que no están filiados a los sindicatos. Bueno, llegamos entonces a los años 90. Sabemos que esto no pasa solo en Brasil, pasó también en otras partes del mundo. La crisis de los años 90, y hay acá una gran ola neoliberal en nuestra sociedad. Sin embargo, en el poder legislativo, el debate se pone principalmente en el tema de las privatizaciones. Privatizaciones de energía, privatizaciones de servicios públicos. Así que, aunque se propongan varias veces la extinción de la justicia laboral,
reducción o extinción de derechos sociales, la fuerza del discurso neoliberal no alcanza grandes resultados legislativos. En los años 2000 hay la extinción definitiva de la estructura tripartite de la justicia laboral. Ahora los jueces son todos jueces que ingresan por una prueba al Poder Judicial. Aquel sindicalista, el líder de sindicatos, Lula, llega al poder, se vuelve presidente en 2003, ganó las elecciones de 2002 y Lula entonces gobierna hasta 2010, cuando su compañera de partido, Dilma Rousseff, gobernó también Brasil hasta que fue derrumbada en agosto de 2016. En este periodo, entonces, se puede decir que desde la Constitución de 1988 hasta el final del gobierno Dilma, hubo un movimiento o un momento de grande institucionalización de la justicia laboral. No hubo grandes cambios en el sistema laboral, sea materialmente o procesalmente. No hubo. El número de reclamaciones laborales creció año tras año. El número de jueces laborales también creció hasta 2014. Es interesante que hay, por lo menos en Brasil, hay por lo menos dos tipos de actuación estatal, tal vez tres, en materia laboral. Hay la Fiscalía, que es parte del Poder Ejecutivo Federal, o sea, la Fiscalía que está integrada al Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, hay la Justicia Laboral, que, como vimos, nació en el seno del Poder Ejecutivo, pero pronto se agregó al Poder Judicial. Yo dice que quizás hay tres tipos de actuación estatal, porque hay además el Ministerio Público del Trabajo, ¿no? Que puede actuar como alguien que está ahí en los procesos para proteger la ley, o también puede actuar como una parte en casos mayores, en casos de derechos colectivos, ¿no? Bueno, pero lo que iba a destacar es que hay en Brasil, entonces, estos dos tipos, un control estatal judicial, en la justicia laboral, y una actuación estatal en materia laboral por medio de la Fiscalía, que hace parte del Poder Ejecutivo. Lo raro es que con este movimiento de ampliación del acceso a justicia en materia laboral, poco a poco se fue deteriorando la capacidad de actuación de los fiscales laborales, de los fiscales del Ministerio de Trabajo. Ojo, una sesión de fiscalización tiene la capacidad de corregir múltiples ilegalidades, de arreglar, to correct múltiples ilegalidades. Por otro lado, una reclamación judicial solo va a corregir, solo va a arreglar la situación de un único trabajador. Entonces, es muy importante el papel de la Fiscalía, pero con la institucionalización del Poder Judicial, en Brasil, de alguna manera, la Fiscalía se ha perdido su capacidad de actuación. No ha tenido inversiones en nuevas pruebas para tener otros fiscales. Entonces, hay más jueces laborales en Brasil que fiscales laborales en Brasil. Así, no causa sorpresa el hecho
de que en este periodo de institucionalización laboral también hubo lo que algunos llaman de explosión de litigiosidad laboral. Y es exactamente aquí donde estamos hoy día. Bueno, entonces, en este cuarto momento, no voy a poder detallar lo que pasó en 2016 con Dilma Rousseff, no es mi papel, no es el tema de la ponencia, pero lo que no cabe ninguna duda, y es mi deber decirlo, es que desde el punto de vista jurídico, la primera mujer presidente de la República Federativa de Brasil sufrió un golpe ilegal. Y más, la terrible situación que hoy vivimos en mi país, la terrible situación que mi país se encuentra actualmente, está directamente vinculada al golpe contra la democracia brasileña de 2016. Bueno, dicho esto, en 2017, el gobierno ilegítimo aprobó una legislación llamada reforma laboral. Esta ley impuso en los derechos materiales de los trabajadores, impuso cortes, ¿no?, en los derechos materiales de los trabajadores. Y también una enorme restricción en el acceso a justicia. El argumento que sostiene el ataque al derecho procesal brasileño es que hay una cantidad enorme de reclamaciones laborales. Los jueces y los tribunales laborales no logran disminuir el número de procesos. Y además se cree en dos mitos. Uno, que la justicia laboral protege demasiadamente a los trabajadores. Dos, que los trabajadores hacen sus reclamos judiciales de mala fe. O sea, mismo que la empresa pague todos los derechos, el trabajador intenta sacar más por malintencionado. Es absolutamente verdad que los jueces y tribunales trabajan demasiado. Lo hacen porque hay, de hecho, una cantidad muy grande de procesos. El tema es que tales propuestas atacan el síntoma y no la enfermedad. Al revés, empeoran la vida del paciente llamado Brasil. A ver, el problema no está en que los trabajadores brasileños tengan demasiados derechos o mucha facilidad de acceder a justicia. El problema está en el sistemático incumplimiento de las obligaciones laborales que la ley reconoció como el mínimo que uno debe garantizar en cambio de la venta de la fuerza de trabajo por parte de los empresarios. O sea, el problema no es que el trabajador tiene demasiada facilidad para ingresar, para acceder a la justicia, al poder judicial. El problema está en que los empresarios no cumplen los derechos laborales. Y sabemos por nuestra mirada histórica que los derechos laborales han consagrado el mínimo necesario para que un trabajador pueda vivir con dignidad. Lo que llaman de flexibilización laboral en mi país es, en verdad, la retirada de los límites de explotación que el capitalismo acordó para que, como vimos, pudiera reproducirse sin riesgo de revoluciones. Ahora, sacando tales límites, vemos de un lado el hambre que está aumentando día a día en mi país. Aquí les voy a mostrar algunos periódicos. A ver cómo puedo presentar la entera. Bueno, compartilhar.
Miren. Año pasado, los periódicos mostraban una gran cantidad de personas buscando entre la basura trozos de hueso para llevar a sus familias. Esta es una foto que los periódicos mostraban año pasado. Bueno, este año, en principios de año, febrero, los periódicos mostraban colas frente a carnicerías con gente esperando para recibir trozos de hueso. Aquí, trozos de hueso y las colas. Bueno, esta foto es de este mes, de noviembre. Los periódicos muestran que los mercados empiezan a vender los huesos. Aquí está, osso R$4, o quilo, osso é vendido e não dado. Hueso, bueno, yo hice la conversión, es como 72 centavos de dólar el kilo, y está dicho, hueso está para la venta, no para donación. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que las condiciones por las cuales han sido necesario crear el derecho laboral y el proceso laboral están viniendo cada vez más rápido en mi país. Así que estamos en un momento muy difícil en que estamos caminando para un empeoramiento de la situación, y los instrumentos que tenemos para mejorar la situación, que es la efectividad, dar efectividad a los derechos sociales, están en ataque. Entonces no son defendidos. A ver lo que va a pasar. Y yo tenía preparado hasta acá. Puedo, si quieres, hablar un poco más del Poder Judicial brasileño, ¿sí? Bueno, pero lo que tenía preparado estaba hasta acá. Adelante, adelante, estamos interesados. Muy bien. Entonces, Brasil tiene en el Poder Judicial en materia laboral, tenemos una primera, yo supe por Gino que hay los jueces de paz, ¿no? Algunos en Perú. En Brasil, es posible que un juez de materia no laboral juzgue materia laboral cuando en la región no hay juez laboral. Esta situación está cada vez menos común en Brasil. Cada región, Brasil es un país inmenso, pero la justicia laboral de Brasil también es bastante grande y tiene la capacidad de llegar en los rincones más alejados de Brasil. Bueno, entonces tenemos los jueces de primera instancia, lo de primer grado. Después tenemos los tribunales. Los tribunales están divididos también en regiones. Hay un solo estado que es, bueno, Brasil es una federación, hay un estado en que hay dos tribunales en el mismo estado, que es el estado de São Paulo. Por motivo económico tiene muchos procesos, entonces hay mucho más jueces. Entonces hay dos regiones, una para la capital y las ciudades cercanas y otra para el interior.
Y hay un tercer grado que es el Tribunal Superior de Trabajo, un tribunal que no discute nada de pruebas ni hechos, solo discute materia de hecho. ¿Por qué lo existe? Porque los tribunales regionales muchas veces dan interpretación distintas a uno mismo artículo, a una misma norma. Entonces, el Tribunal Superior de Trabajo tiene la peculiaridad, tiene el objetivo de centralizar, de uniformizar la jurisprudencia nacional. Y por fin, como he dicho, la Constitución brasileña prevé en sus derechos muchos derechos laborales. Entonces, muchas veces las cuestiones laborales son decididas por la Suprema Corte, que se llama Supremo Tribunal Federal. Cuando las cuestiones están en contra normas de la Constitución, entonces se puede acceder al Supremo Tribunal Federal por medio de un recurso llamado recurso extraordinario. Bueno, otra cosa que es importante es que en Brasil somos una federación, pero la materia laboral y la materia procesal son de competencia legislativa exclusiva de la Unión. O sea, la legislación laboral y procesal laboral brasileña es una sola. Tenemos un rito ordinario, hay una gran importancia. Bueno, esto es lo más importante que quería decir. Hay un intento de actualizar el derecho procesal laboral brasileño, inspirado por el derecho procesal civil brasileño. O sea, traer para el derecho laboral algunos instrumentos que están inspirados en el proceso civil. Y hay que, de alguna manera, esto es un problema, porque saca las características importantes del derecho procesal laboral, que son la simplicidad, la rapidez, la oralidad, ¿sí? Entonces, cada vez más se vuelve en un proceso más formal, más difícil, más demorado y resultando en más injusticia, ¿no? Entonces, creo que eran estas mis colocaciones y me quedo totalmente disponible para preguntas. Muchas gracias al doctor Paulo por su exposición y vamos a pasar a las preguntas que han formulado los participantes. Doctor Baldión, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. El público nos ha señalado muchas preguntas y vamos a resumir a las más resaltantes. Primera pregunta. ¿Cómo es la carga probatoria para determinar una subordinación o una relación laboral dentro del proceso brasilero a nivel histórico? Muchas gracias, doctor. Muy buena pregunta. La cuestión de la subordinación. Bueno, creo que la cuestión de la subordinación está vinculada a la relación de empleo, que creo que sea lo mismo Brasil y Perú. Para reconocer que hay empleo, hay que ser una persona natural, hay que tener subordinación, onerosidad, habitualidad y, bueno, decimos... sí, bueno, habitualidad y en la onerosidad hay además una especie de autoridad que decimos que es el importante, el onus es del empleador, o sea,
si tiene lucro, si tiene beneficio o perjuicio, él va a pagar el sueldo. ¿Cómo se puede determinar la carga probatoria de la subordinación? Bueno, hoy quizás esté un poquito más fácil por el tema de Internet, ¿no? Entonces, algunas cosas como mensajes por WhatsApp, emails, y todo esto ayuda en el tema de prueba de la subordinación. ¿Qué más puedo decirles? Utilizamos también bastante los testigos, ¿no? Los testigos de personas que ven que existe esta relación de trabajo. Y bueno, también así como el jurista uruguayo Américo Pla dice del contrato realidad, ¿no? Entonces también tenemos esta idea de contrato realidad. Entonces, con las pruebas de testigo y documentales por medio inclusive de medios informáticos, podemos hablar, tenemos más capacidad de reconocer la subordinación. Bueno, voy a hablar un poquito sobre Uber. ¿Hay Uber en Perú también? Esta empresa, bueno, bien. Y aplicativos en general. Sí, sí. Bien. Y aplicativos en general, y está llegando a la justicia laboral brasileña, ¿no? Y bueno, hay distintas decisiones, no está sedimentado, pero me parece que en el caso de Uber, la subordinación, que siempre ha sido lo principal cuando estamos discutiendo relaciones de empleo, no es tan importante. No es que no es tan importante, es que está muy probada, ¿no? La subordinación del trabajador al aplicativo. Lo que no está tan probado es la habitualidad. Porque el trabajador depende del aplicativo para laborar, depende del aplicativo para tener sus evaluaciones, todo. Lo que no está probado es la habitualidad. Así que creo que una salida que se está diseñando en el derecho laboral brasileño sobre el caso Uber es que, a depender del criterio de habitualidad, o sea, si el trabajador prueba que labora en Uber 2 veces por semana, 3 veces por semana, entonces se reconoce la relación de empleo. No digo que esta es la mejor solución, o quizá que esta es la solución que es la solución del Poder Judicial brasileño. Les digo que esta es la solución que está se diseñando, que se está discutiendo. Bien, doctor. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma laboral iniciado en el año 1988 dentro de la sociedad brasileña? Muchas gracias. Muy bien. La 1988 tenemos la Constitución, ¿no? Y la Constitución brasileña cambia todo en nuestro ordenamiento jurídico. Permite entonces acceder más fácilmente a la justicia, permite que los sindicatos puedan representar los trabajadores, incluso los trabajadores que no están afiliados a los sindicatos. ¿Y eso por qué? Porque históricamente hubo un truco, una polémica que hizo Getúlio Vargas para dominar los sindicatos y entonces solo garantizar derechos laborales materiales a los trabajadores que estaban afiliados a los sindicatos que de alguna manera él controlaba. Entonces Brasil no está, hasta hoy, no aprobó
el convenio 87 de OIT y tenemos una dificultad con el materia sindical, pero asimismo la Constitución de 1988 garantiza un acceso al Poder Judicial muy más fácil, garantiza derechos laborales. El problema entonces ha sido que después de esta apertura llega mucho más procesos al Poder Judicial y el legislativo intenta no hacer efectivos los derechos, pero sacar los derechos. ¿Sí? Entonces, entonces, 1988, la Constitución garantiza derechos y promueve un Estado social. 2017, la legislación saca derechos y lo que tenemos hoy es un aumento muy grande de desempleo y de miseria, de hambre en Brasil. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos formula el público es el siguiente. Ante la situación de explosión de la litigiosidad laboral iniciada en el 2016, ¿cuáles son las proyecciones a futuro en el Brasil y cuáles son las consecuencias de esta reforma laboral? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sobre la reforma laboral de 2017, dos puntos en materia procesal son muy importantes. Antes no se pagaba para ingresar en la justicia laboral, no era necesario. Después de la reforma, uno que gane hasta 900, menos, como $400, si uno gana más de $400, tiene que pagar, un trabajador tiene que pagar para ingresar a la justicia laboral. Además, si pierde un pedido, tiene que pagar lo que llamamos acá en Brasil de sucumbencia. No sé si es el mismo en español. O sea, hay que pagar una parte de lo que pidió para la otra parte, porque perdí el pedido. No sé si hay este instituto en Perú. Bueno, con esto, ¿qué está pasando? Los trabajadores tienen mucho miedo de acceder a la justicia, entonces no están ingresando con los procesos y cada vez más miserables, ¿no? Entonces hay un proceso de pauperización de la clase obrera brasileña. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, creo que es un poco eso lo que está pasando inmediatamente en Brasil. El número de procesos se cayó, es verdad, pero hay que tener en cuenta también algo que pasa en Brasil que es muy, muy difícil, que es uno empresario, por ejemplo, gran empresario, no paga los derechos laborales, demite, extingue el contrato de todos sin pagar nada y piensa, bueno, si todos ingresen con proceso, voy a ser condenado a pagar lo que ya tenía que pagar. Pero no todos van a ingresar con proceso. 80% va a ingresar. Los otros 20%, entonces, estoy ganando. De estos 80%, hay siempre la intención de hacer mediaciones, acuerdos, y entonces es posible que puedo pagar en varias prestaciones o mismo no pagar todo. Reconozco que debería pagar, por ejemplo, $100, pero propongo pagar 80 y así también gano un poco más de dinero. Entonces, lamentablemente lo que está pasando en Brasil es que la justicia laboral está se volviendo en una situación de injusticia, ¿no? De una perpetradora de injusticias sociales. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta tiene relación a su respuesta. Si el escenario de la flexibilización en Brasil
ocasiona disminución de los derechos mínimos por debajo del mínimo, ¿cuál es el impacto de estas medidas a futuro de aquí a 10 años en el Brasil? Muchas gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que no sé. Lo que puedo decir es que la pobreza en Brasil está tan grande que para mí no queda mucho para que empecemos a ver saqueos en las calles. Bueno, ver personas en colas para un trozo de hueso para llevar a sus familias para cenar. Estamos a un paso de tener saqueos en supermercados, tener una situación de violencia social, ¿no? Muy terrible. Entonces, no me imagino qué va a pasar en 10 años. Podemos estar en una... Se dice por acá, todo puede acontecer, incluso nada. Pero la situación es muy grave. Entiendo, doctor. Última pregunta, más relacionado al derecho procesal en los últimos tiempos. ¿Cuál ha sido el impacto debido a la pandemia en el Brasil de los procesos? ¿Cuál ha sido el alcance de la virtualidad actualmente? Muchas gracias. Muy importante pregunta. Por un momento, por un tiempo, como 2, 3 meses, el Poder Judicial estaba cerrado. El Poder Judicial Laboral estaba cerrado, solo funcionaba para cuestiones muy puntuales como una huelga huelga de médicos, lo que no pasó, pero había un juez ahí esperando si llegaba algo así. Pero por 2 meses más o menos, entonces quedó cerrado. Entonces empezamos a hacer los procesos virtuales. Una cosa muy importante es que en Brasil hay el sistema judicial civil, penal, de previdencia social, de asistencia, pero el laboral está 100% digitalizado. Entonces, todos nuestros procesos son digitales hoy día. Y ahora las audiencias virtuales están funcionando. Ya hay algunos que volvieron a presencial, ¿sí? Creo que por el modelo procesal brasileño, por el tema de la oralidad, la importancia de los testigos, una vez que los trabajadores no tienen la capacidad de producir pruebas, es importante tomar estos testigos presencialmente. Es una lástima porque a mí me parece muy más económico y mejor para la administración de justicia esta virtualidad, y creo que debemos hacer lo más que podemos por medios virtuales, pero en el tema de la instrucción de reclamaciones, de tomar testigos, creo que es muy importante estarmos presencial. Entonces, bueno, lo que deseo es que más pronto posible todo el mundo pueda estar vacunado y para podermos regresar, por lo menos por esta parte de instrucciones al presencial, ¿no? Finalizaron las preguntas. Doctor Yangal. Muy bien, muchas gracias al doctor Paulo de Carvalho Yamamoto desde Sao Paulo, Brasil, por su participación en este acto académico. Realmente para nosotros ha sido muy satisfactorio tenerlo acá, a un hermano de la República Federal del Brasil. También quería poner en conocimiento de que nuestro buen amigo invitado se casa el día sábado, así que lo estamos perturbando a nuestro invitado, y con la disculpa del caso lo hemos sacado de ese ambiente, ¿no? Pero muchísimas gracias por darnos esa
deferencia. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Le damos un espacio para que se pueda despedir de nuestros amigos, de sus amigos de acá de Perú. Bueno, muchísimas gracias, presidente Gino. Para mí ha sido un honor. Quiero decirles que iba a casarme en 28 de marzo de 2020, pero vino la pandemia y además tenía billetes comprados, pasajes comprados para pasar mi luna de miel en Perú. Así que es un sueño, es el sueño, mi sueño y de mi esposa, que irnos a Perú. No tuvimos esta oportunidad todavía de tomar la Inca Kola, ¿no? Y bueno, pero por el tema de la pandemia no podemos ir ahora, pero quizás año que viene. Ha sido un gran honor poder hablar con ustedes, así que muchas gracias. Muy bien, cuando esté por acá, por el Perú, por favor, no deje de pasarnos la voz para poderlo orientar y también invitarlo, ¿por qué no? ¿Ah? Nos va a dar mucho gusto tenerlo aquí entre nosotros. Así que muchísimas gracias. A nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y Seguridad Social y de la Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, le damos muchos agradecimientos. Le vamos a enviar un diploma de gratitud hacia su persona, así que no se preocupe por eso. Así que muchas gracias. A los amigos, estamos para el día, por favor, nos ayudas, para el día de mañana, creo que es la cita. Para el día martes tenemos ¿a qué país, por favor? Chile, ya para ver cómo es el proceso en esa república hermana también de Chile, ¿ya? Muchísimas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Sí, cómo no. Perdón, una última cosa. Si alguien tiene alguna duda, quiere entrar en contacto, puede escribirme para paulo.c.yamamoto con y @gmail.com. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós, hasta el día martes. Adiós, muy amable, Pablo.